Hola a todo el mundo, me llamo Zach y soy un miembro nuevo del Kindred. Y los líderes me pidieron hablar sobre el tema de principios autores dentro de la cultura nórdica. Claro que mi primer idioma no es español, pues perdóname por todos los errores que hago durante esta conversación. Pues para introducir, aunque existen muchos lazos culturales, históricos y geográficos entre los pueblos nórdicos, existen muchas diferencias entre ellos. También existe una gran confusión fuera de estas tierras sobre el uso de las palabras nórdico y escandinavo, aunque en la mayor parte del mundo se utilizan casi indistintamente. Entre ellos existen una clara distinción. El término nórdico proviene de un término que se desarrolló entre los franceses, le Pays Nordique, y se refiere a los países del norte: Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Escandinavia, en cambio, procede del protogermánico, isla peligrosa, o del nórdico antiguo, relacionado con Skadi, y se refiere exclusivamente a Noruega, Suecia y Dinamarca. En un esfuerzo por mantener este video en una longitud razonable, he decidido no incluir a Finlandia, ya que es lo suficientemente distinta culturalmente como para justificar tal exclusión en el contexto de nuestras prácticas religioso-culturales. Por lo tanto, como parece más práctico para nosotros, centraré esta discusión en los escritos y autores históricos de Noruega, Suecia, Dinamarca y Islandia. Los autores primeros que voy a hablar son la gente común. Hablaré brevemente de las piedras rúnicas, ya que son los escritos más antiguos de la cultura. Hay miles de piedras rúnicas en todos los países nórdicos, la gran mayoría de las cuales se encuentran en Suecia. E incluso hay algunas que existen fuera de esa zona debido a los viajes de los vikingos. Fueron creados por la gente común por diversos motivos. La gran mayoría de estas piedras son monumentos conmemorativos de hombres que habían muerto, aunque no se utilizaban exclusivamente para este fin. También hay piedras rúnicas para marcar territorios, hacer alarde de las hazañas realizadas, describir acontecimientos que habían sucedido, explicar herencias, etc. A menudo, estas piedras rúnicas eran coloridas y intricadamente decoradas con imágenes religiosas nórdicas, y tras la conversión al cristianismo, la imaginería cristiana también aparece en las piedras rúnicas. La próxima tema es anónimo. La triste realidad es que muchos de los escritos conocidos, los de la Edda Antigua, también conocida como Edda Poética, y las sagas, son completamente anónimos, aunque algunos de estos escritos contienen indicios sobre el lugar o la época en que se escribieron. No hay ninguno que proporcione de forma concluyente el nombre de un autor.
La Edda Antigua es una recopilación de escritos en nórdico antiguo de los alrededores de Escandinavia y de las zonas donde se asentaron los escandinavos, Islandia, Groenlandia, etc. La mayor recopilación existente de estos escritos se encuentra en el Codex Regius, que fue redactado en el siglo XIII, pero que fue básicamente desconocido hasta mediados del siglo XVII. Sin embargo, el Códice Regio se basó en poemas anteriores que se transmitieron oralmente y posteriormente por escrito, antes de la cristianización de esas naciones, que comenzó en el siglo VIII y se completó en el siglo XII. Los poemas de la Edda Antigua fueron la base de los escritos que se analizarán a continuación. El próximo autor es Snorri Sturluson. Snorri Sturluson fue un poeta, abogado y político islandés del siglo XIII. Se le atribuye la recopilación y la autoría de la Edda Joven o en prosa. Este texto es fundamental para el estudio moderno de la religión y la cultura nórdicas y es probablemente el escrito más conocido sobre estos temas. Aunque es cierto que Snorri se basó en recursos más antiguos a crear la Edda menor, debemos recordar que en esta época de la historia de Islandia, Escandinavia había adoptado el cristianismo como religión. Por lo tanto, al leer esta Edda, se hace evidente que las creencias cristianas de Snorri influyeron en la forma en que escribió el texto y en cómo rellenó las lagunas de las narraciones. Un ejemplo perfecto de ello es la eugemerización de los relatos del panteón nórdico en el texto. Y la eugemerización es el acto de interpretar los mitos como hechos históricos. Está claro que Snorri, un cristiano, no quería hablar de los dioses nórdicos como dioses reales, por lo que en sus escritos los convirtió en figuras históricas. A pesar de estos defectos, la Edda, cuando se lee de forma que se comprenden los prejuicios de Snorri, sigue proporcionando una gran cantidad de historia e información que es valiosa para el reconstruccionista moderno. También se le atribuye la escritura de la saga de Ynglinga. La saga trata de la llegada de los dioses nórdicos a Escandinavia y de cómo Freyr fundó la dinastía sueca de los Yngling en Uppsala. Y la saga del Egil sobre la vida del clan de Egil Skallagrímson, un granjero vikingo y skald islandés. El próximo es Saxo Grammaticus, y él fue un historiador, teólogo y escritor danés contemporáneo de Snorri Sturluson. Es famoso, entre otras cosas, por escribir la Gesta Danorum, que significa Hechos de los Daneses, una serie de 16 volúmenes de libros que detallan temas como los dioses nórdicos, la historia danesa antigua y
Tivial y relatos de las guerras y conquistas de los daneses contra diversas poblaciones eslavas. Otras dos cosas para tener en cuenta. Uno, debido a la inclusión de los acontecimientos que tuvieron lugar entre los eslavos, la Gesta Danorum es también muy útil para aquellos que estén interesados en aprender más sobre el paganismo eslavo. Y dos, se dice que los escritos de Saxo sobre la figura de Hamlet son la inspiración para el Hamlet de Shakespeare. El próximo es Sven Agesen. Sven Agesen también fue contemporáneo de Snorri y Saxo y fue autor de varias obras, entre ellas Witlög, en latín Lex Castrensis, que detalla los castigos para los soldados al servicio del rey, y una lista de todos los reyes de Dinamarca hasta su época. Sin embargo, es más conocido por su breve obra titulada Brevis Historia Regum Daciae, que abarca brevemente la historia de Dinamarca desde el año 300 hasta el año 1185. Los próximos, Jon Thordarson y Magnus Thorhallsson, y ellos fueron escribas islandeses del siglo XIV, a los que Jon Hakonarson encargó el manuscrito. Se llama Flateyjarbók. En este manuscrito se encuentran sagas relativas a los reyes de Noruega, el único texto completo del poem Hyndluljóð, historias de Groenlandia, las Islas Orcadas y las Islas Feroe, y la colonia que existió tras el descubrimiento de Vinlandia, el norte de América, por Leif Erikson, unos 500 años antes de Cristóbal Colón. Y en conclusión, esta lista de autores, claro que no es un absoluto exhaustiva. Sin embargo, he decidido abarcar a estos autores en particular porque sus escritos han moldeado profundamente nuestra comprensión de la historia, el pensamiento, la cultura y la práctica religiosa de los nórdicos precristianos y particularmente de los escandinavos. Sin embargo, esto no alcanza a cubrir el increíble número de poetas y skalds nórdicos que por sí solos llenarían horas de tiempo. La riqueza y profundidad de esta cultura es enorme y siempre habrá más cosas que aprender. Y espero que esta pequeña porción de su pasado te haya servido de información y te inspire a seguir buscando más conocimientos, sabiduría e historia. Gracias.